Jóvenes, sean bienvenidos a su canal de Matemáticas y Ciencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar el segundo video del tema de polígonos, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando las propiedades fundamentales de los polígonos. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7 y este nos dice cuál es el nombre del polígono regular A, B, C, D, E, F y así sucesivamente si se sabe que la medida del ángulo ABD es igual a 135 grados y además nos están pidiendo hallar su ángulo exterior. Entonces, jóvenes, como aquí nos están hablando de un polígono regular, para trazar dicho polígono regular es conveniente trazar una circunferencia. Y como podemos observar en la figura, acabamos de trazar la circunferencia y a partir de dicha circunferencia vamos a ubicar puntos que se encuentren a una misma distancia. Como podemos observar, hemos ubicado los puntos A, B, C, D, E, los cuales forman arcos iguales. El arco AB es igual al arco BC, igual al arco CD e igual al arco DE. El paso siguiente sería unir dichos puntos con segmentos. Entonces obtenemos el segmento AB. Y si unimos el punto B con el punto C, el segmento BC, el punto C con el punto D, el segmento DD, y el punto D con el punto E, el segmento DE. Y como nosotros sabemos, por propiedad de circunferencia, que a arcos iguales se le opondrán lados iguales. Entonces, obtenemos el polígono de vértices A, B, C, D, E, cuyos lados serán iguales. Entonces, eso significa que el lado AB, si es bolita, el lado BC también llevará una bolita por ser iguales. De igual manera, el lado CD llevará una bolita y el lado DE también llevará una bolita por ser iguales. Muy bien, como nos están pidiendo hallar el nombre del polígono, vamos a considerar que es un polígono de n lados, del cual solamente hemos trazado sus 5 vértices consecutivos. Además, nos están diciendo de dato que la medida del ángulo ABD es igual a 135 grados. Entonces, trasladando el dato a la figura, realizando el trazado de dicho ángulo, diremos lo siguiente. Nos están diciendo que la medida del ángulo ABD, entonces vamos a trazar el segmento BD y nos están diciendo que la medida del ángulo ABD, es decir, este ángulo mide 135 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, como el polígono que acabamos de trazar es un polígono regular cuyos lados son iguales y cuyos ángulos interiores y exteriores también serán iguales, podemos observar de la figura que el triángulo que se ha formado, el triángulo BCD, es un triángulo isósceles, ya que cuenta con dos lados iguales. El lado BC es igual al lado CD. Entonces podríamos decir lo siguiente: si este ángulo lo llamamos alfa, este otro ángulo también será alfa. Y nosotros sabemos por propiedad que a lados iguales se le opone ángulos iguales. Como podemos observar, a este lado que lleva un puntito se le opone alfa y a este otro lado que también lleva un puntito también se le opondrá alfa. Muy bien. Y de dicho triángulo BCD
podríamos aplicar otra propiedad, aquella que dice que el ángulo exterior es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos. Y como podemos observar, en dicho triángulo BCD, el ángulo exterior al vértice C, que sería este ángulo, será igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos, que serían alfa más alfa, y eso me da 2 alfa. Muy bien. Y como podemos observar, el ángulo de 2 alfa vendría a ser el ángulo exterior del polígono regular, pero en este caso del vértice C. Y como hemos dicho que se trata de un polígono regular, todos sus ángulos exteriores serán iguales. Entonces, si el ángulo exterior del vértice C mide 2 alfa, diremos que el ángulo exterior del vértice B, que es este ángulo, también medirá 2 alfa. Muy bien. Y como podemos observar, en el vértice B se han formado 3 ángulos: el ángulo de 2 alfa, el ángulo de alfa y el ángulo de 135 grados. Y estos forman un ángulo llano. Y nosotros sabemos que su suma nos da 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos que la suma de 2 alfa más alfa y más 135 grados, esa suma de ángulos forman un ángulo llano de 180 grados. Muy bien. Sumando términos semejantes, 2 alfa más alfa, eso me da 3 alfa. El 135 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 135 grados, eso me da 45 grados. Fácilmente, despejando alfa, diremos lo siguiente. Por transposición de términos, el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 45 entre 3, eso me da 15 grados. Entonces hemos obtenido el valor de alfa. Pero no nos están pidiendo alfa, a nosotros nos están pidiendo hallar el nombre del polígono y además hallar su ángulo exterior. Primero vamos a hallar el ángulo exterior. Nosotros sabemos que la medida del ángulo exterior del polígono es igual a 2 alfa. Entonces sería 2 por 15 grados. Ahora sí, diremos que la medida del ángulo exterior de dicho polígono que nos están pidiendo sería 2 por 15 y eso me da 30 grados. Y esa sería una de las respuestas. Ahora, para determinar el nombre del polígono, tendríamos que hallar el número de lados de dicho polígono. También sabemos, por propiedad fundamental, que la medida del ángulo exterior de un polígono regular se calcula como el cociente de 360 grados entre el número de lados del polígono. Y como nosotros ya hemos encontrado la medida del ángulo exterior, que es 30 grados, reemplazando diremos 30 grados es igual a 360 grados sobre el número de lados. Muy bien. Fácilmente diremos, despejando n, el n que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Nos quedaría en el primer miembro 30 grados por n. Este 30 grados que está multiplicando en el primer miembro lo pasaríamos a dividir al segundo miembro. Entonces nos quedaría que n es igual a 360 grados. Y como dijimos, el 30 pasa a dividir al segundo miembro entre 30 grados. Muy bien. Realizando la división diremos lo siguiente. Un 0 arriba con un 0 abajo se cancela
y 36 entre 3, eso me da 12. Entonces, se trata de un polígono de 12 lados. Y el nombre del polígono que tiene 12 lados es el dodecágono. Entonces colocamos dodecágono. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice hallar la medida del menor ángulo interior de un pentágono convexo cuyas medidas de sus ángulos interiores están en progresión aritmética, sabiendo que el mayor excede al menor en 120 grados. Entonces aquí nos están dando un pentágono convexo y además nos están diciendo que sus ángulos están en progresión aritmética. Jóvenes, colocando dichos ángulos en progresión aritmética, diremos lo siguiente. Colocamos que los ángulos serían los siguientes. Como se trata de 5 ángulos, voy a comenzar con el ángulo que mide A. Vamos a decir que uno de los ángulos es A. Y como están en progresión aritmética, el siguiente ángulo sería A más una razón R, que es la razón aritmética. Jóvenes, sería conveniente colocar el término anterior a A. Si el término posterior es A más R, el anterior sería A menos R. Muy bien, ahora el posterior a A más R sería A más 2R. Ahí van 1, 2, 3, 4 y el quinto ángulo sería el anterior a este ángulo, que sería el anterior a A menos R, y ese ángulo sería A menos 2R. Ahora sí, ahí tenemos los 5 ángulos internos del pentágono. Lo he escrito así porque cuando nosotros sumemos dichos ángulos, si se dan cuenta, se van a ir varias variables. Por ejemplo, en este caso, el 2R negativo con el más 2R se irían, el menos R con el más R se iría, y la simplificación sería más rápida. Entonces les recomiendo colocar, si se está hablando de una progresión aritmética, de la siguiente manera. Y además nos están diciendo lo siguiente, que el mayor excede al menor en 120 grados. Entonces, de los 5 ángulos, el mayor es A más 2R. Entonces, por dato, A más 2R excede. Y si nos están diciendo excede, nos están hablando de una diferencia, que ángulo mayor menos el ángulo menor, que en este caso sería A menos 2R, eso me da el exceso, que en este caso es 120 grados. Muy bien. Resolviendo la ecuación, aquí nos queda A más 2R. El signo menos le cambia el signo a todos los términos dentro de paréntesis. Menos por más A me da menos A. Y menos por menos 2R, menos con menos me da más 2R. Y eso es igual a 120 grados. Muy bien. Como podemos observar, el A positivo con el A negativo se eliminan y tenemos que 2R más 2R, eso me da 4R, y ese 4R es igual a 120 grados. Fácilmente observamos que el valor de R es igual, por transposición de términos, el 4 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro, y 120 grados entre 4, eso me da 30 grados. Muy bien. Además, nosotros sabemos por concepto de polígonos que la suma de ángulos interiores
de un polígono se calcula de la siguiente manera. Decimos que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono se calcula como el producto de 180 grados multiplicado por el número de lados disminuido en 2. Muy bien. Además, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores del pentágono se calcula simplemente sumando esta progresión aritmética. Sería A menos 2R más A menos R más A más R y más A más 2R. Y eso tendrá que ser igual al producto de 180 grados. Y como se trata de un pentágono, n será igual a 5. Sería 5 menos 2. Muy bien. Y como dijimos al inicio, rápidamente se elimina menos 2R con más 2R, el menos R con el más R, y solo me queda la variable A. A más A, 2A, más A, 3A, más A, 4A y más A, 5A. Entonces obtenemos que 5A es igual a 180 grados por, y 5 menos 2, eso me da 3. Muy bien. Entonces, de acá obtenemos el valor de A. Quinta de 5 es 1 en el primer miembro y quinta de 180 grados, eso me da 36 grados en el segundo miembro. Entonces obtenemos que el valor de A es igual a 36 grados por 3 y eso me da 108 grados. Y como nos están pidiendo hallar la medida del menor ángulo, la medida del menor ángulo sería A menos 2R. Entonces colocando A menos 2R, esto es igual, el valor de A lo acabamos de hallar, que es 108 grados menos 2 veces R, pero R también lo acabamos de hallar, vale 30 grados, y 2 por 30, eso sería 60 grados. Entonces, el valor del menor ángulo de dicho pentágono sería 108 grados menos 60, y eso me da 48 grados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice: en un polígono convexo equiángulo ABC, D, E, F, si la medida del lado AB es igual a 7, la medida del lado CD es igual a 6 y la medida del lado DE es igual a 8, nos están pidiendo hallar la medida del lado BF. Y como podemos observar, esta es una pregunta del examen de admisión tomado el 2009 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, aquí nos están hablando del siguiente polígono convexo equiángulo ABCDEF, y como podemos observar, contamos 6 vértices. Entonces, se trata de un hexágono equiángulo, y nosotros sabemos que un polígono equiángulo es aquel polígono que tiene todos sus ángulos interiores iguales y también todos sus ángulos exteriores iguales. Y además nosotros sabemos que como se trata de un hexágono, que la medida de su ángulo exterior de un hexágono equiángulo se calcula como el cociente de 360 grados entre el número de lados. N, en este caso, vale 6. Como podemos observar, ese cociente de 360 grados entre 6 es igual
a 60 grados. Eso significa que la medida del ángulo exterior de dicho polígono es igual a 60 grados. Es por ese motivo, chicos, que para trazar un hexágono equiángulo se recomienda primero trazar un triángulo equilátero. Nosotros sabemos que un triángulo equilátero es un polígono regular que tiene sus tres ángulos iguales y sus tres lados iguales. Y como podemos observar, aquí hemos trazado el triángulo equilátero PQR. Y como hemos dicho, como es un polígono regular, tendrá sus tres ángulos interiores iguales a 60 grados. Ese ángulo ya es conocido. Acá también el ángulo del vértice Q también tendrá que ser 60 grados. Y el ángulo del vértice R también tendrá que ser 60 grados. Muy bien. Ahora para trazar el hexágono tendríamos que trazar triángulos equiláteros a partir de los vértices de dicho triángulo equilátero PQR. Entonces el primer triángulo equilátero a trazar sería el siguiente. A partir del vértice P trazaríamos el siguiente triángulo equilátero. Y si este triángulo es equilátero, entonces sus ángulos interiores son iguales. También medirán 60 grados. A partir del vértice Q trazamos un segundo triángulo equilátero. Y como podemos observar, este ángulo también tendrá que medir 60 y este ángulo también tendrá que medir 60. Y culminamos trazando el tercer triángulo equilátero a partir del vértice R. Y como es equilátero, de igual manera, este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 60 grados. Muy bien. Y como podemos observar, acabamos de formar el hexágono equiángulo, cuyos vértices son, si comenzamos con el vértice A en este punto, este sería el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E y terminaríamos con el vértice F. Como podemos contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y además podemos observar de dicho hexágono que sus ángulos exteriores son iguales a 60 grados. Si se dan cuenta, el ángulo exterior del vértice A es 60 grados, del vértice B también es 60 grados, del vértice C es 60 grados, el ángulo exterior del vértice D también es 60 grados, igual que el ángulo exterior de los vértices E y F, que también son de 60 grados. Entonces, esa es la manera correcta para dibujar un hexágono equiángulo. A continuación, pasaremos a trasladar los datos a la figura. Nos están diciendo que el lado AB mide 7, entonces le colocamos 7 a este lado AB. Pero como nosotros sabemos que este triángulo PAB es un triángulo equilátero, entonces sus tres lados son iguales. Este lado será igual a este lado e igual a este lado. Esto significa que si el lado AB vale 7, el lado BP también medirá 7 y el lado AP también medirá 7. Muy bien. También nos están diciendo que el lado CD mide 6. CD le colocamos 6. De igual manera, el triángulo equilátero CDQ es un triángulo cuyos lados son iguales. Eso significa si este lado CD mide 6, este lado de Q también tendrá que medir 6 y el lado CQ también tendrá que medir 6 por ser triángulo equilátero. También nos están diciendo que el lado DE mide 8. DE lo tenemos acá y eso mide 8. Y nos están pidiendo hallar BF. Y BF es este segmento que vamos a trazar a continuación. Nos están pidiendo hallar el segmento BF. Y ese segmento lo vamos a llamar con la letra X. Muy bien.
Jóvenes, como podemos observar de la figura, en este triángulo equilátero FRE, sus tres lados también serán iguales. Si nosotros decimos que el lado ER vale A, entonces el lado EF también medirá A y el lado FR también medirá A. Muy bien. También podríamos decir que el lado AF lo vamos a llamar F. Muy bien. Ahora sí, como el triángulo PQR es un triángulo equilátero, podríamos plantear la siguiente igualdad. Nosotros sabemos que en dicho triángulo equilátero se cumple que el lado PR es igual al lado RQ. Entonces diremos que PR es igual al lado RQ. Muy bien. Nosotros sabemos que el lado PR mide 7 más B más A. Entonces, colocando esa suma, composición de segmentos, 7 más B y más A, eso es igual al lado RQ, que también está compuesto por la suma de segmentos A más 8 más 6. Sería A más 8 más 6. Y 8 más 6 es 14. Lo colocamos directamente. Muy bien. Y como podemos observar, el A se repite con el mismo signo en ambos miembros. Es por ese motivo que se elimina. Entonces obtenemos que el valor de B es igual. El 7 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 14 menos 7, eso me da 7. Muy bien. Ahora, jóvenes, como podemos observar, el valor de B es igual a 7. Entonces, si B es igual a 7, podemos observar lo siguiente, que el triángulo BAF es un triángulo isósceles, cuyos lados iguales son el lado AB y el lado AF. Entonces, si este lado lleva bolita, este lado también llevará bolita. Muy bien. Y como es un triángulo isósceles, nosotros sabemos lo siguiente. Si en el triángulo isósceles ABF el ángulo exterior al vértice A es 60 grados, entonces ese ángulo exterior será igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos. Quiere decir que será igual a esta suma de este ángulo más la suma de este ángulo. Y como dichos ángulos se oponen a los lados iguales, entonces su suma tendrá que ser igual a 60 grados. Es por ese motivo que este ángulo es de 30 grados. Igual que este ángulo de aquí, que también será de 30 grados. Y como hemos dicho que este triángulo PBA es un triángulo equilátero, este ángulo será también de 60 grados. Y como podemos observar, 60 más 30 se ha formado un triángulo rectángulo. Este triángulo que vemos aquí, el triángulo PBF, es un triángulo rectángulo notable. Es un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Entonces, como podemos observar, en dicho triángulo rectángulo notable, su hipotenusa, en este caso sería PF, mide 14. Y como nos están pidiendo hallar BF, podemos observar que BF corresponde al cateto de dicho triángulo rectángulo notable, es el cateto que se le opone a 60 grados. Y nosotros sabemos que en dicho triángulo rectángulo notable, que el cateto que se le opone a 60 grados será igual a la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. Entonces diremos que el cateto BF, lo que nos están pidiendo, segmento BF, es igual a la mitad de la hipotenusa.
PF, que mide 14, y la mitad de 14 me da 7, multiplicado por la raíz de 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice hallar el número de diagonales de un polígono regular A, B, C, D, E y así sucesivamente si el lado AC es perpendicular al lado CE. Entonces aquí nos están hablando de un polígono regular. Y nosotros sabemos que para trazar un polígono regular se recomienda primero trazar una circunferencia y a partir de ella ubicar los vértices de dicho polígono regular que estén a una misma distancia. Entonces, ubicando los vértices de dicho polígono, el primer vértice A lo colocamos en este punto, el vértice B en este punto, el vértice C en este punto, el vértice D en este punto y el vértice E en este punto, y así sucesivamente, ya que no conocemos la cantidad de lados de dicho polígono regular. Y como podemos observar, estos puntos describen arcos iguales. Este arco AB es igual al arco BC, igual al arco CD, igual al arco DE. Y nosotros sabemos por circunferencias que a arcos iguales se oponen segmentos iguales. Es por eso que el segmento que une el punto A con el punto B, es decir, el lado AB de dicho polígono, será igual al lado BC e igual al lado CD e igual al lado DE, ya que cuentan con los mismos arcos. Entonces, si nosotros decimos que AB lleva una bolita, entonces BC llevará otra bolita, el lado CD otra bolita y el lado DE otra bolita. Y además se tiene que cumplir que todos sus ángulos interiores son iguales. Este ángulo del vértice B interior tendrá que ser igual al ángulo interior del vértice C, del vértice D y así sucesivamente. Entonces el paso siguiente sería trasladar el dato a la figura. Y como nos están diciendo que el lado AC es perpendicular al lado CE, trazando dichos segmentos, entonces diremos, nos dicen que el segmento AC vamos a trazar el segmento AC nos dicen que ese segmento es perpendicular al segmento C, o sea, segmento que parte del vértice C y se va al vértice E. Entonces, ese segmento sería el de acá. Muy bien. Y dichos segmentos forman un ángulo recto, es decir, que ese ángulo será de 90 grados. Muy bien. Y como podemos observar, jóvenes, se acaban de formar dos triángulos isósceles. El triángulo isósceles ABC y el triángulo isósceles CDE. Entonces, para el primer triángulo isósceles, si yo digo que este ángulo mide alfa, entonces este ángulo también medirá alfa. Porque nosotros sabemos por propiedad que a lados iguales se le opone ángulos iguales. A este lado que lleva punto se le opone alfa, entonces a este lado que lleva punto también se le pone el mismo ángulo alfa. De igual manera, en el triángulo isósceles CDE, si este ángulo es alfa, que se le opone a este lado que lleva punto, entonces este ángulo también será alfa, ya que se le opone al mismo lado que lleva puntito. Chicos, estos ángulos alfa son iguales, ya que hemos dicho que los ángulos interiores de dicho polígono son iguales. Quiere decir que este ángulo interior del vértice B será igual a este ángulo interior del vértice D. Entonces diremos que este triángulo isósceles ABC será congruente con el triángulo isósceles CDE. Muy bien. Además, jóvenes,
podemos observar del siguiente polígono que hemos trazado el ángulo exterior de este polígono regular trazado desde el vértice B, sería este ángulo exterior, por una propiedad de triángulos se calcula en este triángulo isósceles, en el ABC, que sería también su ángulo exterior. Nosotros sabemos por propiedad que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos, y los interiores opuestos son los ángulos del vértice A y del vértice C, que miden alfa, y alfa más alfa me da que el ángulo exterior del vértice B es 2 alfa. Como hemos dicho, ese ángulo exterior también será ángulo exterior de dicho polígono regular. Y nosotros sabemos que un polígono regular, aparte de que sus ángulos internos son iguales, también se cumple que sus ángulos exteriores de dicho polígono tienen que ser iguales. Y hemos dicho que el ángulo exterior del vértice B de dicho polígono es 2 alfa, entonces el ángulo exterior del vértice C de dicho polígono, que es este ángulo, también tendrá que medir 2 alfa. Muy bien. Entonces, como podemos observar de la figura, los ángulos 2 alfa, alfa, 90 grados y alfa forman un ángulo llano. Eso significa que su suma es igual a 180 grados. Entonces, planteando dicha igualdad, diremos lo siguiente, que 2 alfa más alfa más el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, y más el ángulo alfa, forman un ángulo llano, y eso es igual a 180 grados. Reduciendo la expresión, sumando términos semejantes, 2 alfa más alfa, eso me da 3 alfa, y 3 alfa más alfa, obtenemos 4 alfa. Muy bien, el 90 que está sumando en el primer miembro lo pasaremos a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 90, eso me da 90 grados. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simplificar dicha ecuación. Mitad de 4 es 2 y mitad de 90 grados es 45 grados. Y lo vamos a dejar así, que la medida de 2 alfa es igual a 45 grados. Ya que nosotros sabemos lo siguiente, que 2 alfa representa a la medida del ángulo exterior del polígono. Además, nosotros sabemos por la fórmula fundamental lo siguiente, que la medida del ángulo exterior de un polígono regular se calcula como el cociente de 360 grados sobre su número de lados. Y nosotros sabemos que la medida del ángulo exterior, que es 2 alfa, como podemos observar, eso mide 45 grados. Entonces, reemplazando 45 grados, y eso será igual a 360 grados sobre n. Muy bien. Despejando n de la siguiente ecuación, diremos lo siguiente. El n que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Sería 45 grados por n, y este 45 grados que está multiplicando en el primer miembro lo pasaremos a dividir al segundo miembro. Entonces obtendríamos que el valor de n es igual a 360 grados entre 45 grados. Y esa división me da que n es igual a 8.
Entonces, el polígono es un octógono. Y como nos están pidiendo hallar el número de diagonales de dicho octógono, entonces diremos lo siguiente. Aplicando una de las fórmulas fundamentales que nos permite hallar el número de diagonales, aquella que nos dice que es igual al producto del número de lados n por el número de lados n disminuido en 3 y todo dividido entre 2. Muy bien, reemplazando valores diremos que el número de diagonales del octógono será igual, el valor de n lo acabamos de hallar, que es 8, multiplicado n vale 8, realizando la diferencia directamente sería 8 menos 3 y eso me da 5 y todo esto dividido sobre 2. Muy bien, finalmente diremos que el número de diagonales trazado en dicho octógono será igual 8 por 5 40 y 40 entre 2, eso me da como resultado 20 diagonales y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 11 y este nos dice hallar el número de diagonales de un polígono equiángulo A, B, C, D, E y así sucesivamente, sabiendo que las mediatrices de los lados AB y DE forman un ángulo que mide 72 grados. Entonces aquí nos están hablando de un polígono equiángulo y nosotros sabemos que todo polígono equiángulo es aquel polígono que tiene sus ángulos interiores iguales, así como sus ángulos exteriores también iguales, más no los lados. Los lados pueden ser diferentes. Entonces, el primer paso sería graficar dicho polígono. Y como podemos observar, aquí tenemos los vértices de dicho polígono equiángulo. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice E, y así sucesivamente. Como hemos dicho que un polígono equiángulo es aquel que tiene todos sus ángulos interiores iguales, entonces yo diría lo siguiente. Si el ángulo interior del vértice A lo llamo alfa, entonces el ángulo interior del vértice B también será alfa, el ángulo interior del vértice C también será alfa, el ángulo interior del vértice D también será alfa, el ángulo interior del vértice E también será alfa y todos los ángulos interiores de dicho polígono tomarán el valor de alfa. El paso siguiente sería trasladar el dato a la figura. Aquí nos están diciendo que al trazar las mediatrices de los lados AB y DE forman un ángulo que mide 72 grados. Entonces, trazando dichas mediatrices, primero trazando la mediatriz del lado AB, nosotros sabemos que el segmento mediatriz pasa por el punto medio de dicho lado y formando un ángulo recto con dicho lado. Entonces, vamos a llamar a ese punto el punto M. Entonces, como es punto medio, quiere decir que este lado BM es igual al lado MA. Y además, como hemos dicho, la mediatriz forma un ángulo recto con dicho lado. Luego pasaremos a trazar la segunda mediatriz, la mediatriz del lado DE. Ubicamos el lado DE, de igual manera, trazamos a partir del punto medio de dicho lado un segmento, el segmento que parte del punto medio del lado DE, que vamos a llamarlo N. Entonces, como es mediatriz,
el lado de n será igual al lado n. Además, el segmento mediatriz, como hemos dicho, será perpendicular al lado de e. Muy bien. Y como nos están diciendo que esas mediatrices forman un ángulo de 72 grados, quiere decir que este ángulo será de 72 grados. Muy bien. Y a la intersección de dichas mediatrices lo vamos a llamar P, vértice P. Y como podemos observar, hemos conseguido un polígono, el polígono PMBCDN. Y como podemos ver, se trata de un polígono de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces se trata de un hexágono. Y como podemos observar, tenemos los ángulos de los 6 vértices de dicho hexágono. Entonces, aplicando una de las propiedades fundamentales, aquella que dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono es igual al producto de 180 grados por el número de lados disminuido en 2. Muy bien. Aplicado a este polígono de 6 lados, a este hexágono, nosotros sabemos que la suma de sus ángulos interiores suman lo siguiente. Sumando los 6 ángulos, primero sumamos el ángulo del vértice B más el ángulo del vértice C más el ángulo del vértice D. Ahí me da 3 alfa más aquí el ángulo del vértice N es 90 grados más el ángulo del vértice P, que es 72 grados, ahí me suman 162 grados y más el ángulo del vértice M, más 90. Y 162 grados más 90 grados, eso me da 252 grados. Entonces, más 252 grados, eso tendrá que ser igual al producto de 180 grados. Y como se trata de un polígono de 6 lados, de un hexágono, reemplazando directamente sería 6 menos 2 y eso me da 4. Muy bien. Entonces diremos lo siguiente: 3 alfa, y esto es igual, como podemos observar, en el segundo miembro nos queda 180 grados por 4 y eso me da 720 grados. Entonces colocamos 720 grados y el 252 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Entonces sería menos 252 grados. Finalmente diremos que alfa es igual, realizando la diferencia en el segundo miembro, sería 720 grados menos 252 grados, ahí me estaría quedando 468 grados. Y el 3 que está multiplicando en el primer miembro lo pasaríamos a dividir al segundo miembro, entonces sería sobre 3. Finalmente podemos obtener que el ángulo interior alfa es igual a 468 grados entre 3. Y eso me da un valor de 156 grados. Muy bien. Además, jóvenes, no se olviden que por ser un polígono equiángulo, sus ángulos exteriores también tendrán que ser iguales. Si yo ya obtuve la medida del ángulo interior de dicho polígono equiángulo, que es 156 grados, por propiedad nosotros sabemos que la medida del ángulo exterior de dicho polígono equiángulo sería igual a 180 grados
menos el ángulo interior, que es 156 grados. Entonces diremos que la medida del ángulo exterior de dicho polígono equiángulo es igual, y 180 grados menos 156 grados, eso me da 24 grados. Muy bien. A continuación pasaremos a aplicar la siguiente propiedad fundamental que se cumple para un polígono equiángulo. Aquella que dice que la medida del ángulo exterior de un polígono equiángulo, también aplicado para un polígono regular, es igual al cociente de 360 grados entre el número de lados. Muy bien. Y como nosotros sabemos que la medida del ángulo exterior de dicho polígono es 24 grados, es ángulo suplementario al ángulo interior, reemplazamos su valor y esto es igual a 360 grados entre el número de lados. Muy bien, fácilmente despejando el número de lados de dicha ecuación, n que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Entonces sería 24 grados por n, y el 24 que estaría multiplicando en el primer miembro lo bajaríamos a dividir al segundo miembro. Entonces obtenemos que n, el número de lados de dicho polígono, es igual a 360 grados sobre 24. Y eso me está dando un número de lados igual a 15. Es decir, se trata de un pentadecágono. Ahora sí, como nos están pidiendo hallar la cantidad de diagonales de dicho polígono, es decir, del pentadecágono, nosotros sabemos por propiedad fundamental que el número de diagonales de dicho polígono se calcula como el producto de su número de lados por su número de lados disminuido en 3 y todo dividido sobre 2. Muy bien. Reemplazando valores, hemos dicho que n vale 15. Sería 15 por, reemplazando en el paréntesis, sería 15 menos 3, eso me da 12. Y todo dividido sobre 2. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2 es 1, mitad de 12 es 6, y 15 por 6, eso me da 90. Entonces, el número de diagonales en el pentadecágono sería 90. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 12. Y este nos dice hallar el número de diagonales medias de un polígono regular A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente si la medida del ángulo ACF es igual a 150 grados. Entonces aquí nos están hablando de un polígono regular. Entonces nosotros sabemos que para trazar un polígono regular se recomienda trazar una circunferencia. Y a partir de dichas circunferencias colocar los vértices de dicho polígono, de tal manera que dichos vértices estén a una misma distancia. Entonces aquí hemos graficado, hemos trazado la circunferencia y hemos colocado los vértices del polígono, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, el vértice F y así sucesivamente, de tal manera que tengan una misma distancia, que sus arcos sean iguales. Y nosotros sabemos que se cumple que a arcos iguales, lados iguales. Eso significa que el segmento trazado desde el punto A al punto B, el segmento AB,
que sería el lado AB del polígono, es igual al lado BC, igual al lado CD, igual al lado DE, igual al lado DF y así sucesivamente. Ya que un polígono regular cuenta con todos sus lados iguales y además sus ángulos internos iguales, así como sus ángulos externos también iguales. Entonces, trasladando el dato a la figura, y nos están diciendo que la medida del ángulo ACF es igual a 150 grados. Entonces, trazando dicho ángulo, sería ACF. Entonces, el ángulo ACF sería el siguiente. Trazamos AC y luego trazamos CF. Muy bien. Ahí está. Y dicho ángulo, el ángulo ACF, nos están diciendo que mide 150 grados. Entonces le colocamos dicha medida. Muy bien. Además, como hemos dicho, dicho polígono cuenta con sus lados iguales. Hemos dicho que el lado AB, si le pongo bolita, será igual al lado BC, que también será bolita, igual al lado CD, que también será bolita, igual al lado DE, que también será bolita, igual al lado EF, que también será bolita. Muy bien. Y como podemos observar, hemos conseguido el triángulo isósceles ABC. Este triángulo es isósceles porque dos de sus lados son iguales. Si yo digo que este ángulo mide alfa y se lo pone al lado que lleva puntito, entonces este ángulo también medirá alfa, porque se pone al otro lado que también lleva puntito. A ángulos iguales se lo pone lados iguales. Muy bien. En este mismo triángulo isósceles ABC podemos hallar su ángulo exterior del vértice B. Ese ángulo exterior del vértice B sería este ángulo. Y nosotros sabemos que la medida de ese ángulo exterior es igual a la suma de sus dos ángulos interiores opuestos. Es decir, a la suma de alfa más alfa. Y eso me da 2 alfa. Y también podemos apreciar que este ángulo exterior de 2 alfa también le pertenece al ángulo exterior del polígono regular. Y nosotros sabemos, como hemos dicho por propiedad, que todos los ángulos exteriores de dicho polígono son iguales. Eso significa que si el ángulo exterior del polígono del vértice B es 2 alfa, entonces el ángulo exterior de dicho polígono, pero del vértice C, también medirá 2 alfa, sería ese ángulo. De igual manera, el ángulo exterior del polígono en el vértice D también medirá 2 alfa. Muy bien. También podemos darnos cuenta que aquí se ha formado el trapecio CDEF. Y como podemos observar, sus lados no paralelos son iguales. Entonces, por ser iguales, se trata de un trapecio isósceles. Además, se cumple que los lados paralelos, el lado DE y el lado CF del trapecio, son paralelos. Entonces, se cumple por paralelismo y una secante que si este ángulo es 2 alfa, este ángulo también será 2 alfa, ángulos correspondientes. Muy bien. Entonces, podríamos plantear la siguiente igualdad. Como podemos observar, en el vértice C, los ángulos 2 alfa, 150 y alfa forman un ángulo llano, es decir, que su suma es igual a 180 grados. Entonces, planteando dicha igualdad, diremos que 2 alfa más 2 alfa más el ángulo de 150 grados y más
el ángulo alfa forma un ángulo llano que es igual a 180 grados. Reduciendo términos semejantes en el primer miembro, 2 alfa más 2 alfa, eso me da 4 alfa, y 4 alfa más alfa, eso me da 5 alfa. Y el 150 que está sumando en el primer miembro lo pasaríamos a restar al segundo miembro. Y en el segundo miembro me quedaría 180 grados menos 150 grados y eso me da 30 grados. Fácilmente, despejando alfa, diremos lo siguiente. El 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces, alfa tomará un valor de 30 grados entre 5, eso me da 6 grados. Muy bien. Como nos está pidiendo hallar el número de diagonales medias, para aplicar esa propiedad fundamental tendríamos que obtener el número de lados de dicho polígono regular. Nosotros sabemos también que como tenemos que el valor de alfa es 6 grados, rápidamente diremos que la medida del ángulo exterior es igual, entonces, como hemos dicho anteriormente, que el ángulo exterior de dicho polígono regular es igual a 2 alfa, entonces sería 2 por alfa, pero alfa vale 6 grados, entonces sería 2 por 6 grados. Obtendríamos así que la medida del ángulo exterior de dicho polígono regular sería de 12 grados. Muy bien. Además, la propiedad fundamental que nos permite hallar el número de lados rápidamente para este ejercicio es aquel que nos dice que la medida del ángulo exterior de un polígono regular se calcula como el cociente de 360 grados entre el número de lados. Muy bien. Nosotros sabemos que la medida del ángulo exterior es 12 grados. Entonces ponemos 12 grados es igual al cociente de 360 grados dividido entre el número de lados de dicho polígono regular. Fácilmente podemos obtener el número de lados. El n que está dividiendo en el segundo miembro lo pasaremos a multiplicar al primer miembro, que haría 12 grados por n, y este 12 grados que está multiplicando en el primer miembro lo pasaríamos a dividir al segundo miembro, obteniendo así que el número de lados de dicho polígono sería igual a dividir 360 grados entre 12, y eso me está dando 30. Entonces es un polígono de 30 lados. Ahora sí, como ya tenemos el número de lados, podríamos hallar el número de diagonales medias. Por la propiedad fundamental, nosotros sabemos que el número de diagonales medias de un polígono se calcula como el producto del número de lados por el número de lados disminuido en 1 y todo dividido entre 2. Entonces diremos que el número de diagonales medias de dicho polígono de 30 lados será igual, n vale 30, sería 30 por 30 menos 1, eso me da 29, y todo dividido sobre 2. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos mitad de 2 es 1 y mitad de 30 es 15. Finalmente diremos que el número de diagonales medias que se obtiene es igual a 15 por 29, y eso me da 435 diagonales.
Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el último ejercicio, el ejercicio número 13. Y este nos dice: se desea diseñar un mosaico compuesto por 3 mayólicas que deben tener la forma de polígonos regulares de tal manera que al menos 2 mayólicas sean congruentes con un vértice común. Los lados de cada mayólica deben tener una longitud de 1 metro y la suma de las medidas de los ángulos interiores de las mayólicas que tienen el vértice común es de 360 grados. Y nos están pidiendo calcule el mayor perímetro en metros que debe tener el mosaico obtenido. Y como podemos observar, esta es una pregunta que vino en el examen de admisión del año 2020 de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces aquí nos están hablando de un mosaico que está formado por 3 mayólicas, y estas mayólicas están representadas por polígonos regulares. Entonces nosotros sabemos que dichos polígonos deberán tener sus lados iguales y sus ángulos internos iguales. Y además nos están diciendo de dato que por lo menos 2 de dichas mayólicas tienen que ser iguales. Pero eso no quiere decir que la tercera mayólica también sea igual. Podría darse el caso que también sea igual la tercera mayólica. Entonces nosotros sabemos que para trazar polígonos regulares primero se tiene que trazar circunferencias. Entonces, para trazar dichas mayólicas que están representados por polígonos regulares, hemos trazado estas 3 circunferencias. Y como podemos observar, estas 2 circunferencias son iguales, ya que estas 2 mayólicas son iguales. Entonces nos van a generar polígonos regulares iguales. Y esta tercera circunferencia nos va a generar el polígono regular que representa a la tercera mayólica. Muy bien. Además nos están diciendo que la medida del lado de las 3 mayólicas es igual a 1 metro. Eso significa que este lado mide 1 metro, este lado mide 1 metro, este lado mide 1 metro, este otro lado mide 1 metro, y todos los lados de los polígonos regulares que representan a la mayólica medirán 1 metro. Y para corroborar que nuestra gráfica está bien dibujado, una de las condiciones nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de las mayólicas que tienen el vértice común es de 360 grados. Y como podemos observar, el vértice común de estas 3 mayólicas es este vértice. Y como podemos observar, la suma de sus ángulos interiores de estas 3 mayólicas, es decir, de estos 3 polígonos regulares, sería, como podemos apreciar, 360 grados. Entonces, diremos que está bien graficado. Además, vamos a decir que esta mayólica contará con n lados, y si esta mayólica es igual a esta otra mayólica, entonces esta también tendrá n lados. Y vamos a considerar a la tercera mayólica, es decir, a este tercer polígono regular, un polígono regular de m lados. Muy bien. Ahora sí, como nos están pidiendo que calculemos el mayor perímetro en metros que debe tener el mosaico obtenido, nosotros diremos que el perímetro máximo se va a calcular de la siguiente manera. El perímetro del mosaico será la suma de todos los lados
de los 3 polígonos regulares, pero exteriores al mosaico. Y como podemos observar, hay lados de los polígonos regulares que representan a las 3 losetas que son interiores al mosaico. Por ejemplo, este lado, que pertenece tanto a este polígono como a este polígono, es interior al mosaico. Este lado también, que pertenece a estos dos polígonos, es interior al mosaico, y este lado, que pertenece a estos otros dos polígonos, también será interior al mosaico. Entonces estamos hablando de 2, 4, 6 lados que son interiores al mosaico. Entonces, para calcular el perímetro exterior que genera este mosaico, sería sumar los lados de este polígono regular, que es de n lado, y como cada lado mide 1 metro, n por 1 me da n, más los lados de este otro polígono regular de n lados. De igual manera, como cada lado mide 1 metro, n por 1, eso me da n, y más los lados de este tercer polígono regular de m lados, cuyo lado es 1 metro, sería m por 1 m, pero ahí estamos considerando todos los lados de los polígonos, y como hemos dicho que los lados que están interior al mosaico no se van a contar, entonces estamos hablando de 2, 4, 6 lados. Entonces a esa suma le vamos a restar 6 lados. De esta manera obtendremos el perímetro exterior del mosaico. Reduciendo la expresión, esto es igual n más n, 2n más m menos 6. Muy bien. Además, podemos observar de la gráfica que la suma de los ángulos exteriores de estos dos polígonos regulares, que son iguales, me generan el ángulo interior de este tercer polígono regular. Entonces, planteando esa igualdad, diremos lo siguiente: 2 veces el ángulo exterior de los polígonos de n lado es igual al ángulo interior del polígono de m lados. Nosotros sabemos por las propiedades fundamentales que el ángulo exterior de estos dos polígonos regulares se calcula de la siguiente manera: es igual al cociente de 360 grados entre el número de lados del polígono, que en este caso es n, y esto será igual al ángulo interior del polígono de m lados. Y nosotros sabemos por propiedad fundamental que el ángulo interior de un polígono regular de m lados se calcula como el producto de 180 grados multiplicado por el número de lados, que es m, disminuido en 2, y todo dividido entre la cantidad de lados del polígono, que es m. Realizando las simplificaciones del caso, 180, eso es 1 en el segundo miembro, y 180 de 360 grados en el otro, eso me da 2. Entonces, aquí obtendríamos 2 por 2, 4, y este m que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Sería 4m, realizando las transposiciones, y esto es igual, este n que está dividiendo en el primer miembro lo pasaríamos a multiplicar al segundo miembro. Sería
n por m menos 2. Muy bien. Aquí vamos a tratar de simplificar al máximo. Para eso vamos a hacer el siguiente artificio. A este 4m le vamos a restar 8 y a su vez le vamos a sumar 8. Y esto es igual al producto n por m menos 2. Muy bien. Le he restado y le he sumado 8, porque si ustedes se dan cuenta, aquí puedo factorizar el 4. Aquí me quedaría 4 por m menos 2 más 8, y eso es igual al producto de n por m menos 2. Muy bien. Ahora sí, se dieron cuenta, chicos, se repite el factor m menos 2, entonces este término lo pasamos a restar al segundo miembro. Entonces en el primer miembro me quedaría 8, y esto es igual, esto pasaría con signo menos, sería menos 4 por m menos 2, y como tienen el factor común m menos 2, factorizamos ese factor común m menos 2. Entonces nos quedaría, después de la factorización, n menos 4, ya que pasó a restar. N menos 4. Muy bien. Ahora sí, teniendo dicha ecuación, es una ecuación diofántica, podemos decir lo siguiente. Como m y n son los números de lados de los polígonos regulares, se trata de números enteros. Entonces, estos factores también tendrán que ser números enteros. Y el 8 se puede representar como el producto de los siguientes números enteros. El 8 puede estar representado como 8 por 1. Al estar representado como 8 por 1, podríamos decir lo siguiente. Se presentarán los siguientes casos. El primer caso sería el siguiente. Cuando m menos 2 sea igual a 8. Y para que m menos 2 sea igual a 8, entonces m tendría que ser 10, porque 10 menos 2 me da 8. Entonces m tomaría el valor de 10 y de igual manera el n menos 4 tendría que ser igual a 1, y para que n menos 4 sea igual a 1, n tendría que tomar 5, y 5 menos 4 me da 1. Entonces el número de lados n será igual a 5, y como podemos observar, la primera posibilidad es cuando sean las mayólicas 2 pentágonos y un decágono. La segunda posibilidad sería la siguiente. Ahora invertimos. Diremos cuando m menos 2 sea igual a 1, entonces el valor de m sería 3, ya que 3 menos 2 me da 1. Entonces, cuando m es igual a 3, y de la misma manera hacemos que n menos 4 ahora sea igual a 8, y para que n menos 4 sea igual a 8, n tendría que valer 12, porque 12 menos 4 me da 8, entonces n sería 12. Y en este segundo caso obtenemos que dichos polígonos regulares serían 2 dodecágonos y un triángulo.
También podríamos descomponer al 8 como el producto de 2 por 4. Lo vamos a poner acá. Este 8 se puede descomponer como el producto de 2 por 4. Entonces habría dos posibilidades más. La tercera posibilidad sería la siguiente: de que m menos 2 sea igual a 2, y para que se cumpla con esa igualdad, m tendría que ser 4. 4 menos 2 me da 2. Entonces se cumple cuando m es igual a 4. De la misma manera, diremos que n menos 4 tendría que ser igual a 4. Y para que n menos 4 sea igual a 4, entonces n tendría que ser 8, ya que 8 menos 4 me da 4. Entonces, el número del lado n, en este caso, sería 8. Entonces aquí estaríamos hablando de dos octógonos con un cuadrilátero. Muy bien. A continuación, vamos a hacer el caso inverso. Ahora vamos a decir que m menos 2 sea igual a 4. Y si m menos 2 es igual a 4, entonces se tiene que cumplir que m tendría que ser igual a 6. 6 menos 2 me da 4. Entonces, la cuarta posibilidad es cuando m es igual a 6 y de la misma manera, ahora vamos a hacer que n menos 4 sea igual a 2. Y para que n menos 4 sea igual a 2, n tendría que ser 6. Entonces, la siguiente pareja de polígonos sería la siguiente. Entonces, se dio la posibilidad de que los tres polígonos regulares sean iguales y que tengan 6 lados, es decir, que se trata de hexágonos. Muy bien. Y como nos están pidiendo determinar el perímetro máximo, eso lo vamos a hallar acá. Vamos a decir que el perímetro máximo de todas estas cuatro posibilidades será el siguiente. Para la primera posibilidad o el primer caso de polígonos, donde serían dos pentágonos y un decágono, reemplazando en esta igualdad, diremos que para hallar el perímetro del mosaico es 2 veces n más m menos 6. Y si n es 5, sería 2 por 5 me da 10, más m que vale 10 sería 20, y 20 menos 6 obtenemos un perímetro de 14 metros. Para la segunda posibilidad, donde n vale 12 y m vale 3, sería 2 por 12 me da 24, 24 más 3 me da 27, y 27 menos 6, eso me da 21 metros. Para el segundo caso, o la segunda posibilidad. Ahora pasamos a la tercera posibilidad, donde hemos obtenido dos octógonos y un cuadrilátero. Entonces sería 2 por 8 me da 16, y 16 más 4 me da 20, y 20 menos 6, eso me da 14 metros. El siguiente perímetro. Y finalizamos con la cuarta posibilidad, cuarto caso, en los que los tres polígonos regulares son hexágonos. Entonces sería 2 por n, sería 2 por 6 me da 12, 12 más 6, eso me da 18, y 18 menos 6 obtenemos un perímetro de 12 metros. Y como nos está pidiendo hallar el perímetro máximo, entonces la respuesta sería la del segundo caso, 21 metros, donde contamos con dos polígonos de 12 lados, es decir, dos decágonos y un triángulo. Muy bien. Jóvenes, hay una segunda forma de resolver este ejercicio, una forma más rápida y directa.
como nosotros sabemos, nos están pidiendo hallar el perímetro máximo de dicho mosaico, perímetro exterior, y como está representado por la expresión 2n más m menos 6, sería conveniente decir que el número de lado n de estos dos polígonos tendría que ser máximo, y si ese número de lado es máximo, entonces tendríamos que suponer que el número de lados del tercer polígono regular, es decir, de la tercera mayólica, tendría que ser mínimo. Para que este polígono regular sea mínimo, nosotros sabemos que el polígono que tiene la menor cantidad de lados es el triángulo. Entonces, podríamos suponer que este polígono está formado por un triángulo equilátero, ya que es un polígono regular. De esta manera hacemos que el número de lados de estos dos polígonos sea el máximo. Y nosotros sabemos que si este polígono es de 3 lados, es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que el ángulo interior de dicho triángulo equilátero es de 60 grados. Y además, como hemos dicho, que la suma de los ángulos exteriores de estos dos polígonos regulares que son iguales es igual al ángulo interior de este tercer polígono, como lo hemos expresado aquí. Entonces el ángulo exterior de estos dos polígonos sería la mitad de 60, ya que 2 veces la medida del ángulo exterior de estos dos polígonos es igual a la medida del ángulo interior del tercer polígono. Entonces, planteando la siguiente igualdad, diríamos que 2 veces la medida del ángulo exterior del polígono de n lados es igual a la medida del ángulo interior de este tercer polígono regular, que lo estamos considerando como un triángulo equilátero. Entonces es igual a 60 grados, y de aquí podemos obtener que la medida del ángulo exterior de estos polígonos regulares que estamos considerando de lados máximos, su ángulo exterior es igual, el 2 que está multiplicando en el primer miembro lo pasamos a dividir al segundo miembro, y 60 entre 2, eso me da 30 grados. Muy bien. A continuación, para determinar el número de lados máximos de estos dos polígonos, aplicamos la propiedad fundamental, aquella que dice que el ángulo exterior de un polígono regular se calcula como el cociente de 360 grados entre su número de lados. En este caso sería n lados, y eso tendría que ser igual a 30 grados. Muy bien, entonces diremos, despejando n, este n que está dividiendo en el primer miembro lo pasaremos a multiplicar al segundo miembro, sería 30 grados por n, y este 30 grados que está multiplicando en el segundo miembro lo pasaríamos a dividir al primer miembro, 360 grados entre 30. Entonces obtenemos que el número de lados de dichos polígonos sería igual a 360 entre 30, y eso me da 12. Entonces se trata de polígonos de 12 lados, es decir, de dodecágonos. Entonces, como podemos observar, nos ha salido los mismos lados que en el primer método, ¿no? Para un perímetro máximo eran 2 decágonos y un triángulo. De igual manera, aquí hemos supuesto que este polígono regular era un triángulo, y nos ha arrojado que los otros dos polígonos regulares son dodecágonos. Y de la misma manera se obtendrá el perímetro máximo de 21 metros. Y es así de fácil. Jóvenes, con este segundo video estamos culminando el tema de polígonos. Espero que sea de gran provecho para ustedes.
Y si fue así, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.